Hola, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el histograma, qué es, cómo funciona y su utilidad en nuestro flujo de trabajo a continuación. Vale, en este capítulo de nuestro curso de fotografía de paisaje con Photoshop vamos a hablar sobre el histograma y su utilidad en nuestro flujo de trabajo para procesar nuestras fotos. Y es que muchas veces pasamos por encima de él sin comprender la cantidad de datos que nos ofrece para procesar y trabajar. ¿Por qué es útil esto? Por ejemplo, si tu pantalla no está calibrada o te cambias de equipo, cambiará en mayor o menor medida la forma como percibimos los colores de nuestra imagen. Sin embargo, el histograma sí nos mostrará la realidad de la fotografía, independientemente del monitor. ¿Por qué les digo esto? Porque esto lo aprendí desde que comencé con el cacharreo de Photoshop, ya que evidentemente cuando uno arranca en esto pues no va a tener así la pantalla súper maravilla, y me apoyaba bastante y de hecho lo sigo haciendo, el apoyarme en esta herramienta para comprender qué, dónde y cómo están las distribuciones de colores dentro de la imagen. Además de esto, y puede ser considerado también otro beneficio de entender el histograma, es poder usar con mayor holgura diversas capas de ajuste, como lo vimos en el video que les dejo en las tarjeticas. Dicho esto, entremos en materia y respondamos a la pregunta: ¿qué es el histograma? Para ejemplificar esto, vamos a tomar como referencia el histograma de la imagen que estábamos viendo hace un momento. Con base en esto, ¿qué es el histograma? Pues básicamente el histograma es la representación gráfica de cómo están distribuidos los píxeles de una imagen, la tonalidad, intensidad del color y la cantidad de estos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues en primer lugar, que en el eje vertical vamos a ver la cantidad de píxeles que tiene nuestra imagen. Adicional a eso, en el eje horizontal vamos a ver el rango tonal. Ese rango tonal comprende desde los negros puros, que van a tener un valor de 0 y que están en la esquina izquierda, están en este eje, y va a ir a través de los diferentes tonos, o lo que también llaman el rango dinámico, hasta llegar a las altas luces, donde está el blanco puro con un valor de 256. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si recuerdan una capa de ajuste como la de niveles, básicamente estamos trabajando con un histograma y nos estamos moviendo por medio de los deslizadores ajustando el rango tonal. También es importante tener en cuenta que el valor de 128 es la mitad de ese rango tonal, y es lo que solemos escuchar que es el 50% de gris neutro. Recordemos que todas las cámaras fotográficas, cuando se usan en modo automático, tienden a buscar a que la imagen vaya a un gris neutro. Por eso es que muchas veces cuando se dispara en automático, los blancos no quedan blancos o los negros no quedan negros, y es por eso que es importante disparar siempre en manual, pero de eso ya hablaremos en otro video. Sigo con el histograma. Sabiendo que tenemos ya una forma gráfica de conocer cuál es la cantidad de píxeles y el rango tonal de estos píxeles, es importante mencionar que el histograma lo podemos dividir en 3 secciones principales y 5 categorías detalladas. Comencemos por las secciones principales. Lo que vamos a encontrar desde la izquierda hasta la mitad básicamente va a comprender todo el rango de las sombras. Evidentemente las sombras podemos tener lo que son los negros como tal, y después de esos negros las sombras. En el medio del todo vamos a encontrar los tonos medios, y a la derecha vamos a encontrar las altas luces, donde vamos a ver lo que son puramente las luces hasta llegar al rango de los blancos. También es importante mencionar que el concepto de sombras, tonos medios y altas luces nos va a ser muy útil cuando estemos trabajando con máscaras de luminosidad, ya que este es el rango sobre el cual estas se están moviendo. Al entender el histograma, nosotros vamos a entender con mayor claridad cuál es ese detalle de esas máscaras que vamos a capturar en función de nuestra imagen. Ahora bien, ya sabemos cuál es el rango tonal, la cantidad de píxeles y la estructura general del histograma.
Pero entonces, ¿qué significan todos estos colores? Simplemente es la representación gráfica de cómo está la distribución de esos píxeles de colores en todo el rango tonal de la fotografía que estamos viendo. En este caso podemos observar que tenemos amarillos, azul, magenta, verde, cian y rojo. Si recordamos el video en el que hablamos sobre las capas de ajuste, pues evidentemente estamos trabajando con estos colores, los colores luz. Entonces, el histograma también nos va a dar una visión mucho más realista de cuánto color tenemos e incluso nos puede servir para identificar cuál es ese color dominante que está llenando nuestra fotografía. Finalmente, hay que tener en cuenta que siempre que tengamos información muy al extremo de nuestra imagen, ya sea en los negros o en los blancos, lo que nos está diciendo es que no hay datos ahí. Es decir, si tenemos acá picos muy altos, nos está diciendo que los negros están empastados y no hay información, no tenemos detalle en los negros. 3/4 de lo mismo. Si a la derecha tenemos picos de información, significa que hay luces quemadas, por ende no tenemos información. Entonces, dicho todo este contexto, ¿qué podemos concluir? En primer lugar, no hay un histograma estándar. Ya lo vamos a ver con ejemplos, pero tenemos que tener en cuenta que no hay un histograma que sea perfecto e ideal. No, todo depende de lo que querramos capturar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en la medida de lo posible tenemos que evitar que se nos empasten los negros y se nos quemen las luces, porque cuando pasa eso no vamos a tener información dentro del rango tonal. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar que al momento de capturar nuestra imagen tengamos información. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando trabajamos sobre un mapa de bits, cuanta mayor información tengamos, es decir, cuanto mayor cantidad de píxeles y rango tonal tengamos dentro de nuestra imagen, mejor trabajo y más detalle le vamos a poder sacar a una fotografía. Dicho todo esto, vamos a ver cómo es que se interpreta la información del histograma, pero en la vida real. Entonces me voy a devolver a Adobe Camera Raw y sobre nuestra imagen, pues acá que estamos viendo. Como podemos observar en esta imagen, la mayor cantidad de información está en las sombras y está en los tonos medios. Tenemos casi nada en los negros y casi nada en los blancos, y en las altas luces tenemos una degradación muy suave. ¿Qué quiere decir esto? Que si veo este histograma, me puedo dar cuenta que la mayor concentración del detalle de la imagen es en las sombras. ¿Por qué? Porque como podemos observar acá, tenemos sombras por esta área, por toda esta área de la imagen. Entonces sabemos que hay información. También en los tonos medios, que es básicamente la mayoría de la fotografía. Y si ven este pico que corresponde a los blancos, altas luces, pues básicamente es el cielo. Al ver el histograma más allá de lo que nuestros ojos están percibiendo a través de un monitor, podemos realmente entender cómo está la distribución y si tenemos que conservar o proteger luces o sombras. Por ejemplo, este histograma me está diciendo que es válido para procesar una imagen. Caso contrario que si yo hiciera esto. Evidentemente aquí toda la información se fue hacia los blancos, a las altas luces, y como se pueden dar cuenta prácticamente se perdió todo el detalle de colores. Ahora, si hago lo contrario y subexpongo la imagen, pues nos está indicando que prácticamente no hay información, solo unas pocas áreas se alcanza a ver algo de detalle, pero evidentemente esto no sería muy apto para procesarlo. Entonces es mejor, punto 10. Es mejor trabajar siempre sobre la base que nos está diciendo el histograma para orientarnos y para tener una referencia de una imagen en la cual sabemos que hay datos con los cuales trabajar. Veamos otros ejemplos de histograma. Por ejemplo, en esta imagen. En esta imagen, como podemos dar cuenta, la información está más hacia las altas luces y en los tonos medios. E incluso hay algo en los blancos, es evidente porque estamos hablando de un entorno donde hay mucha luz,
donde tenemos nieve, la cual refleja aún más la luz, y pues tenemos azul y tenemos naranjas. Entonces lo que podemos ver acá es una imagen, lo que llaman de clave alta. ¿Por qué? Porque hay mucha información en las luces, pero aún así tenemos detalle. Entonces esta es una imagen totalmente aprovechable. Vamos a otro caso, como es esta. Esta es una imagen de clave baja. ¿Por qué? Porque tenemos más información hacia los negros y las sombras, pero otra vez es una imagen totalmente aprovechable porque tenemos información en las sombras, las cuales nosotros podemos aprovechar para procesar. En otro ejemplo, también podemos ver una imagen con un contraste alto. ¿Por qué tenemos un alto contraste? Porque tenemos tanto información en las sombras como en las altas luces y los blancos. Entonces acá estamos teniendo zonas muy contrastadas por la diferencia que existe entre las luces y las sombras, pero nuevamente es una imagen en la cual podemos trabajar y podemos aplicar un flujo de revelado con total tranquilidad. En este caso, que es una fotografía nocturna, podemos ver cómo al derechear el histograma, que eso no es más que buscar capturar más detalle, porque es mucho más fácil recuperar información de las sombras que de las altas luces. Entonces lo que se hizo en esta exposición fue derecharle un poquito para tener más detalle del cielo, como podemos observar acá. Pero gracias a eso también en las sombras estoy teniendo detalle de los demás canales de color, por lo cual siempre es recomendable que al momento de capturar nuestra fotografía, independientemente si es un celular, si es una cámara reflex o si es una cámara sin espejo, aprovechemos la funcionalidad del Live View y usar el histograma para ver esas zonas de color y directamente desde la cámara ya tener información de nuestra fotografía, la cual más adelante al desarrollar nuestro flujo de revelado pues nos va a permitir trabajar con mayor margen. Y finalmente tenemos este ejemplo, que es otra imagen con un alto contraste, en la cual pues básicamente podemos ver cómo está la distribución de los colores. Recordemos, siempre vamos a trabajar con los canales, siempre vamos a tener los negros, las sombras, los tonos medios, las altas luces y los blancos. Y a partir de eso nosotros sabremos qué podemos hacer y cómo orientar nuestro flujo de trabajo y qué herramientas usar para evidentemente pues explotar esa imagen que vayamos a procesar. Y bueno, con eso terminamos este capítulo y nos vemos en el próximo. Muchos éxitos.